La guerra de todas las guerras. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Un gusto saludarles, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga. Entramos a un nuevo trimestre, estudio de la lección de escuela sabática, y tenemos un estudio fascinante para este trimestre, el gran conflicto. Así que desde ya, qué bueno que todos allí, en nuestras iglesias y en diferentes lugares, nos ubiquemos en este tema fascinante que nos demuestra no solamente el origen del mal y del pecado, sino lo más interesante, su desenlace cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve a morar con Él por toda la eternidad. Queremos agradecerles por la sintonía que han tenido y porque sabemos que ustedes están transmitiendo esto a diferentes hermanos, diferentes iglesias, y donde quiera que llegue, por favor, compártalo para que así sea una bendición para muchos más. Como es nuestra costumbre, tenemos dos invitados súper especiales, y en esta ocasión nuestro pastor José Evangelista Ortiz, que es el pastor del distrito de Tierra Linda, ya nos ha acompañado en varias ocasiones y es un gusto tenerle aquí, pastor. Pastor César, gracias, y bueno, a toda la hermandad de nuestra asociación, especialmente a esa linda hermandad de Tierra Linda, y a donde quiera esté llegando la señal de esta transmisión. Estamos aquí listos para iniciar una lección que, Pastor César, me la he gozado, la he disfrutado. Amén. Es buenísima, estoy emocionado de poder compartirla y sobre todo de poder estudiarla durante este trimestre. Así que, ojo, no te la puedes perder, a estudiar juicioso. Qué bueno, ese es el ánimo, ese es el deseo que queremos impregnarles a ustedes, un ánimo de estudiar la palabra de Dios, que ahí es donde uno crece espiritualmente. Y qué gusto también tener al pastor Oscar Vergara, pastor del distrito de La Castellana, también un gran colaborador con este programa. Dios le bendiga, pastor. Muy amable, pastor, por estar acá. Muchas gracias, pastor, y un saludo muy especial también a toda nuestra hermandad. Un saludo aquí al pastor José Evangelista Ortiz. Qué privilegio poder compartir esta mesa de estudio. De aprendizaje. De aprendizaje, muy bien. Un saludo para todos. Claro, y también podríamos llegar en algún momento a discutir sí, algún punto importante, sí, porque esa es la idea, ¿no? Que llevemos las ideas muy puntuales, muy específicas a todos nuestros hermanos, y que ningún hermano de la asociación pues se vaya a quedar desubicado de los principios tan importantes que estamos estudiando. Correcto. Muy bien, la guerra de todas las guerras es la lección que nos ocupa en este momento, la lección número 1 de este segundo trimestre, y quiero que pues antes de empezar a estudiarla, Pastor Oscar, cuando nosotros nombramos a un director de escuela sabática, ¿cuál es la principal función que usted esperaría que cumpliera el director en la iglesia? Pues, pastor y hermanos, para mí, digamos que la función primordial que debe desempeñar un director de escuela sabática es la de coordinar, proveer de material, procurar llevar a la iglesia al estudio de la palabra de Dios y también a convertir a la iglesia, a la hermandad, en maestros de escuela sabática. Por eso la escuela sabática se llama todavía, ¿no?, la agencia ganadora de almas. Claro. Y escuela sabática. Escuela. Es un centro de estudio. Claro que sí, así es. ¿Usted también lo ve así, pastor? ¿Cómo sería? Sí, comparto la idea. Tal vez la resumo, la acoplo en mis palabras diciendo que una de las principales funciones del director de escuela sabática tiene que ver con motivar e inspirar al estudio de la Biblia. Okay. Que sea un inspirador, que la gente, los hermanos sientan deseos de estudiar la palabra de Dios. Muy importante para todos los directores que nos están pues escuchando aquí en este programa. Muy bien, entremos en materia, y esta es la manera que les sugerimos que ustedes también en la lección entren el próximo sábado con un tema de discusión. La Escritura habla de dos grandes misterios, compañeros: el misterio de la bondad o la piedad y el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué no nos explica uno cada uno? Misterio de la piedad. De la piedad. Bueno,
Cuando hablamos de misterio, hablamos de algo inexplicable, definitivamente. Sí, sí, sí. Sin embargo, Pablo, en una de las cartas que le escribe a Timoteo, le dice: grande es el misterio de la piedad. Y nos deja luces de más o menos a qué se está refiriendo. Dice: Dios se encarnó, fue crucificado, fue visto por los ángeles, fue predicado a los gentiles y ahora pues vendrá en gloria. Entonces, cuando hablamos del misterio de la piedad, estamos hablando de un tema difícil e imposible de entenderlo plenamente, y es el tema de la encarnación. La encarnación, todo el proceso de encarnación. Nosotros conocemos y entendemos una partecita mínima de esto, pero ¿cómo es eso que Dios se hizo hombre? ¿Quién me puede explicar eso? No, ese es el misterio de la ese piedad. es el misterio. Ok, yo creo que está muy claro, gracias pastor, muy amable. ¿Y el de la iniquidad? Bueno, el misterio de la iniquidad también es complejo de comprender en su totalidad, ¿no? Porque aquí se trata de entender por qué el mal, por qué el sufrimiento. Y detrás de ese tema del sufrimiento, del mal, pues está Satanás. Pablo menciona en 2 a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Correcto. Y él se refiere precisamente a toda ese entramado de triquiñuelas que Satanás ha tejido con el fin de llevar al ser humano a distraerlo del conocimiento de Dios y llevarlo por un camino de falsedad, de engaño. Sí. Considero que eso tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Sí, es que hermanos, como un ser bueno, santo, perfecto, en un ambiente perfecto como el cielo, les surge pecado. Sí. Eso no trate de explicarlo porque no tiene explicación. De hecho, no hay explicación. De hecho, me llama la atención que hay una frase de White, olvido en este momento la referencia, que dice que explicar el pecado es justificarlo. Claro. O sea, no hay manera de explicar cómo es que surge el mal en un ambiente de perfección. Sí. Por eso se llama misterio. Bueno, pero compañeros, Dios finalmente crea a Satanás o creó a Luzbel. ¿Cómo es el tema? Porque pues el diablo existe y sabemos que el único ser creador de este universo y por excelencia es Dios. Exacto. Entonces, ¿pero Dios creó ese ser? No, para nada. Dios no crea a Satanás, Dios no crea a la serpiente antigua, Dios no crea al diablo. Hay quienes dicen que Dios es el culpable en últimas del mal porque fue el que creó a Satanás, pero cuando Dios creó, no creó a Satanás, creó a un ser perfecto, creó a Lucifer, que era el ángel de luz. De hecho, era la mano derecha, era el más cercano. Cuando vamos al texto bíblico que estudiamos esta semana y que yo espero que todos hayamos estudiado, ahí dice: perfecto es en todos tus caminos, fuiste hecho con lo mejor. Es decir, no había nadie más privilegiado que Lucifer. Sí. Acá lo tengo, pastor, aquí lo tengo. Es Ezequiel capítulo 28. Sí. A ver si voy a compartir un par de textos. Versículo 14 y 15. Me llama la atención, ¿no? Como tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Me llama la atención, pastor Oscar, que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto, hermoso, un ser maravilloso, ¿no? Exactamente, y la escritura no entra a explicar cómo en este ser lleno pues de magnificencia, de perfección, de belleza, surgió el pecado. No dice que lo generó, simplemente dice que era perfecto hasta el día en que se halló en él maldad. Y a mí me llama la atención ese concepto de perfección, porque es algo completamente acabado, es decir, no hay manera de mejorarlo. O sea, no existe una forma de hacerlo mejor. Tal vez nosotros hacemos un molde y luego corregimos y luego volvemos a corregir y cada vez vamos mejorando la fórmula o vamos mejorando el producto. Pero el concepto aquí desde el hebreo es que esta expresión, es decir, era acabado completamente, no existía una forma de mejorarlo. O sea, que si no hay una forma de mejorarlo,
era lo más perfecto que Dios había creado en este planeta. Okay. Bueno, en el universo. En el universo. Y si era tan perfecto, ¿en qué consistió el pecado de él? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Cómo podríamos resumir el pecado de Lucifer? Pues Isaías en el capítulo 14 nos da indicios del asunto, Okay. porque en el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí nosotros podemos encontrar qué era lo que había allá adentro en la mente de Lucifer, ¿cierto? La adoración, ¿cierto? Suprema, la que únicamente le corresponde al Creador. Lucifer pretendía hacer la suya, ¿no? Es un asunto tremendo, ser semejante al Altísimo. Ese era como el objetivo final, ¿no? Pero yo quisiera agregar algo, Pastor César, Pastor Oscar y hermanos. Tal vez sea importante también hablar de estos elementos en la lección de esta semana. 3 palabritas: rebelión, orgullo y egoísmo. Que dentro del egoísmo ahí aparecen los celos, y aparece la envidia y todo este tema del cual se da. ¿Dónde se da o cómo se da el tema de la rebelión? Yo aquí traje dentro de mis notas la definición de rebelión que encontré más asertiva, y se refiere a un acto de resistencia, de oposición o desafío contra una autoridad establecida. Que finalmente es lo que se va a ver, ¿no? Termina resistiendo la autoridad divina y diciendo: no, es que yo no quiero someterme a esa ley. ¿Y por qué lo traigo? Porque Pastor César y hermanos, Pastor Oscar, siento que es lo que todavía sigue sembrando Satanás en los corazones de la gente. No quiere someterse a una ley. No quiere, o sea, sigue resistiéndose. ¿Y por qué? Ahí sí, por orgullo, por avaricia, por egoísmo, por celos, y bueno, de ahí se desencadena una cantidad de cosas. Es verdad. ¿Cómo trató el Señor ese problema de la rebelión? Porque pues algunos dicen: mire, hubiera sido más fácil. El Señor, con su poder todopoderoso, lo destruye inmediatamente. Suprime todo. Y se acaba. Hagamos de nuevo Y arranquemos. ¿Por qué no lo hizo así? Porque es que la naturaleza de Dios no está ligada a la coerción, sino al amor. Lo que Él espera de sus criaturas, obviamente Lucifer entre ellas, era una respuesta al amor de Dios, ¿cierto? Respuesta voluntaria. Claro que sí, espontánea, que naciera de su corazón, una respuesta al amor ilimitado de Dios, porque es que en un mundo perfecto, en un universo perfecto, no había restricciones, ¿cierto? Que limitaran el desarrollo de ninguna de sus criaturas. Sin embargo, nace esto en el corazón de este ángel, ¿no? Pero pues lo que hizo el Señor fue tratar de persuadir con amor, llamarlo a que entendiera el camino que estaba tomando. A mí me parece interesante que en la palabra de Dios, ahí en el libro de Génesis, el capítulo 4, se cuenta un relato de 2 hermanos, Caín y Abel. Y vemos cómo Dios se anticipa a algo que estaba surgiendo en la mente de Caín. La actitud de Caín es una actitud similar a la de Satanás en el cielo: resistirse a lo que consistía la voluntad de Dios. El Señor lo llama y le dice: ¿por qué se siente así, no? Cuando el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la de Abel. A mí me da la impresión de que ese tiempo que se tomó el Señor para tratar de persuadir a Caín, pues guardando las proporciones, lo hizo también, o lo usó para persuadir a Lucifer de no ir por el mal camino. Esa fue la forma como él trató, ¿no? Y es que de hecho el conflicto de los siglos, la página 548, que está citada también aquí en la lección, dice que Cristo le mostró a Lucifer todas las cosas como habían sido hechas con justicia. Voy a leer a la letra, si me lo permite. Dice: el Hijo de Dios le presentó la grandeza,
la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden en el cielo. Bueno, él continúa hablando, página 548, se puede leer en casa. Pero lo que resalta es que Dios, que no tenía por qué hacerlo porque era una criaturita, Claro, comparado pues con Dios, pero Dios se siente y le dice: venga, le explico, mijito. claro. Mire, la ley es justa, la justicia es así, Cristo también es Dios. Bueno, le explica todo y aún así se resistió. Bueno, sí. Eso nos muestra el carácter de Dios, un carácter de amor Infinito. infinito, ¿no? Que busca salvar al que se equivoca por todos los medios y sigue siendo hoy en día el mismo Dios, ¿no? El mismo carácter. La Escritura dice que una tercera parte de los ángeles se los arrastró, Los Satanás, persuadió, los persuadió arrastró por y eso. los arrastró. ¿Eso equivale a qué porcentaje, Pastor Oscar? Un 33%. Un aproximadamente. 33%. ¿Qué nos dice eso de la capacidad de convicción de este ser? Porque eran millones de ángeles. No, pues uno de cada tres. Eso es algo Uno de cada tres. impresionante. Eso es mucho. O sea, eso quiere decir que de verdad tiene una capacidad de persuasión o de engaño grandísima. Sí, Pues bueno, basta con mirar lo que hay a nuestro alrededor. lo que ha hecho. Por eso no nos asombremos cuando dice la Escritura que Él está mirando a quién devorar y dice que si fuera posible aún a los escogidos. Si le fuera Si posible. le fuera posible. Pero mientras que nos anclemos, mis hermanos, en Dios y en su palabra, no será posible. No será posible porque el Señor así lo enseña. Muy bien. Adán y Eva llegan a esta tierra. Bueno, antes de llegar de pronto al punto de Adán y Eva, la Escritura dice que el enemigo fue expulsado Sí. del cielo. ¿Por qué se vino para acá, Pastor Oscar? ¿Por qué no se fue para otro lado? ¿Por qué estamos metidos en este problema? ¿Por qué se vino Satanás para este mundo y no se fue para otro lugar? Es que en este mundo fue donde se le abrió la puerta. ¿Sí? Porque según un escrito de Ellen White que está registrado en Maranatha, Satanás tenía un lugar a donde llegar en todos los mundos que Dios había creado. Un lugar específico. En este mundo era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Okay. Cuando él viene aquí, pues a diferencia de los otros mundos, encuentra un oído que lo escuche y alguien que quiera interactuar. No es que Dios lo haya mandado para acá. No, él tenía acceso a todos los lugares. Okay. También fue la forma de probar la fidelidad de Adán y Eva, ¿no? El hecho de que él pudiera llegar allí. El Señor se había tomado el tiempo para advertir a Adán y Eva de este enemigo, ¿cierto? Porque Dios es sumamente meticuloso y Él advierte, siempre advierte, lo hace con detalle. Sin embargo, pues Sí, está en el caso de Adán y Eva. sin embargo, caímos y bueno, estamos en esta situación, Pastor José. ¿Y cuál es la mayor consecuencia del pecado? La mayor consecuencia del pecado, sin duda alguna, es esa separación que hace del ser creador con sus criaturas creadas. Es decir, la separación que hay entre Dios y los hombres. Que finalmente esa separación termina traduciéndose en muerte. Así es. Okay. O sea, termina llevándonos a la muerte. Pero la peor desgracia, y hay evidencia bíblica para decirlo, es que el ser humano haya quedado destituido de la gloria de Dios. Sí, sí, Que es lo que Dios se ha propuesto en Cristo. ese vacío, ¿no? que el ser humano siente cuando se peca. Claro. Yo creo que Adán y Eva sintieron, no solamente se vieron desnudos, asustados, sino ese vacío en su corazón. Lo que sintió Jesús en la cruz Porque cuando llevaba estaba toda la carga del Exacto. pecado. Impresionante eso, ¿no? Y la solución, porque en esta semana nos hablaba no solamente de la dificultad, sino también la solución. ¿Cuál fue la solución al pecado? ¿Cuál es esa solución, Pastor Oscar? Bueno, vale la pena mencionar que la solución que Dios le buscó al pecado no fue reactiva, sino Okay. que fue proactiva. Okay. Mucho antes de que hubiese aparecido este problema, el problema del pecado, el Señor ya había hecho provisión para solucionar el problema. La solución es impresionante y podríamos nosotros, de hecho, no bastará la eternidad para comprender, ¿cierto? Es el misterio. Exactamente, El de misterio la de la piedad. piedad. A la piedra. El hecho de que Jesús decida venir y
dar su vida para rescatar la del hombre, ¿no? Y que de hecho fue un anuncio inmediato que se hizo. Tan Así pronto es. el hombre peca, de una vez Dios dice, venga, aquí está la salida, esta es la salida. Exactamente, no hubo un tiempo para pensarlo, para Ajá. planear, no, ya el Señor tenía eso listo, ¿no? Bueno, ahí entramos también en una temática que de pronto nos puede tomar tiempo y que está planteada, de hecho, en la lección, es el hecho de pensar, bueno, y si Dios él sabía que esto iba a ocurrir, ¿por qué no impidió que pasara, no? Sí, sí, Entonces sí, uno sí. entra ahí en un círculo. Decía un profesor mío, ese es un berenjenal. Claro, Sí. no es el tema de esta semana, Sí, sí, ¿no? sí, Pero, sí. pero alguien acusa y puede decir, no, es que Dios es el culpable finalmente de todo. Exactamente. Pero tal vez no queriendo justificar a Dios ni ser abogado de él, porque No lo necesita. No lo necesita. Exacto. el hecho de que Dios prevea las cosas no implica que sea el culpable. Eso les iba a decir. Una cosa es la presciencia, preconocimiento, y otra cosa es la predestinación, Eso. que son cosas muy diferentes y tenemos que entrar allí, ¿no? Ahora, me encanta cómo lo resume Primera de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, el verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la solución y se utiliza la referencia al Cordero, pues porque desde el comienzo, desde la peleita que usted mencionaba entre los hijos de Adán y Eva, entre Caín y Abel, ellos manifestaron su fe en ese Cordero, ¿no? Así en ese es. Cordero. Y ese corderito Importante. tuvo que ser muerto todos los días hasta que Cristo murió en la cruz, como recuerdo de que solo a través de la muerte del cordero había expiación, había solución. Pastores, hablemos de una promesa que tenemos que explicar, y hermanos, esta promesa no se puede dejar de explicar en la lección, que es Génesis 3:15. Ajá. Esto tenemos que ir allí porque ahí es donde está... Que fue la reacción inmediata de Dios frente al pecado. Correcto, y entonces la recuerdo, dice claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa promesa para la humanidad? Ya tuvo su cumplimiento, estamos esperando que se cumpla. ¿Cómo podríamos nosotros analizarla? La promesa que se hace en Génesis empieza, vamos a decir, a saborearse desde ese mismo momento. Es decir, es la salida que Dios le plantea y es ahí donde empieza la muerte o los sacrificios para recordar. Pero tiene una materialización, si se puede decir así, en la cruz, que es donde Satanás le causa aquella herida En el talón a Jesús. en el talón a Jesús, pero a su vez es donde Jesús lo aplasta y le dice, hasta aquí llegaste. Es verdad que después de la cruz Satanás sigue haciendo daños colaterales, pero ya está derrotado, ya está aplastado. Y él ya lo sabe. Ya no hay manera de que Satanás gane. Ni que se arrepienta, ¿no? A Tampoco. estas alturas. O sea, ya Satanás está que no condenado. lo va a hacer. Ya él sabe lo que le espera. Claro. Y todos los que decidan seguir a Satanás también ya saben lo que les espera. Sí. Entonces, si bien es cierto que nos falta saborear la victoria absoluta, y cuando digo saborear es cuando ya Cristo venga por segunda vez y haya la derrota no, la sentencia final sobre el pecado, sobre los pecadores, Ejecución. desde ya podemos nosotros tener la seguridad de victoria. Y desde ya podemos nosotros saber que Satanás es un enemigo derrotado, Así vencido, es. aplastado. Así Perfecto. O sea que eso ya está Así es. cumplido, finiquitado. Solamente estamos esperando. Ahora, desde el mismo comienzo, Eva le llegó eso en su corazón como la esperanza que tanto ella... No lo entendió tal vez como nosotros sí, ahora. claro. pero ya empezó a disfrutar. Pero cuando nació Caín, vio en los ojos de ese niño el cumplimiento, Este es el dijo, Salvador. este es... Y bueno, y tuvo que seguir confiando en esa promesa maravillosa. Ahora, ese sacrificio en la cruz, Pastor Oscar, tuvo una serie de implicaciones. La lección nos las traía, algunos textos allí. ¿Qué implicaciones tiene ese sacrificio? Porque podríamos y deberíamos, la sierva de Dios dice claramente que uno debería meditar en esto, en las escenas finales de la vida de Cristo, por lo menos 1 hora diaria. Pero dediquémosle unos minuticos en este repaso, y usted también, mi hermano maestro, allí en la clase. ¿Qué implicaciones tiene esto?
Bueno, pues la muerte del Señor Jesucristo en la cruz implicó para el ser humano el ser redimido de la maldición de la ley. Okay. La paga del pecado es la muerte. Cada vez que un ser humano comete pecado, pues lo que merece, hablando de méritos, ¿no? Sí. Es la muerte. No hay otra salida para él. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, el ser humano tiene la esperanza de ser rescatado de esa condenación de la muerte, esa maldición de la muerte. Es una de las implicaciones que tiene el sacrificio del Señor. También otra de las implicaciones que está precisamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, es que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Y eso es una cosa espectacular. ¿Cómo es que nosotros que somos objeto de descripciones como la de Isaías, que dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, lleguemos a ser justicia de Dios en Cristo? Es decir, que todas las obras de Cristo, la vida de Cristo, su pureza, su bondad, su amor, no sean acreditadas. Son transferidas. ¿Cierto? Eso. Se nos dan, son puestas como si nosotros las hubiéramos hecho. Eso es una cosa impresionante y es otra de las implicaciones que tiene el sacrificio del Señor Jesús. Y una más, pastor, tiene que ver con el galardón del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ahí en Hebreos 2:9 dice que Jesús fue coronado de gloria y de honra debido a que estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate de la nuestra. Él es Señor de señores, Rey de reyes, el actual representante ante Dios de nuestro planeta, ¿no? Es Él y es nuestro Salvador. Qué hermoso eso. No sé si en algún momento a ustedes les ha pasado, bueno, nuestros hermanos que escuchan, dicen, ¿será que Dios sí me ama de verdad? Una vez un hermano me dijo, pastor José Evangelista me dijo, pastor, yo creo que yo le caigo gordo al Señor. En serio me dijo, yo creo que le caigo gordo y sentía en su corazón sinceramente que su manera de hacer le fastidiaba al Señor y que el Señor, ¿será que en esta lección encontramos y en la palabra de Dios evidencia del amor de Dios? Y no cualquier evidencia. La mayor, ¿no? Evidencia irrefutable, diría yo. Sí. No hay manera de yo poder pensar o creer que Dios no me ama, porque toda la demostración, toda la evidencia bíblica me muestra que Dios me ama. No solamente me ama a mí, también te ama a ti, ama a tu familia, a tus hijos, a quien anda perdido en la calle, al sicario, al ladrón, a la prostituta, al político, a todo el mundo. Ese último también lo ama el Señor. Muy bien. A todos nos ama el Señor. Muy bien, mire lo que decía la lección, página 11, 3 renglones voy a leer textualmente. Dice, porque esta pregunta que le acabo de hacerle la trae la lección. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? La respuesta es, mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice, te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Pues cuando yo leí esto lo subrayé. Dice, si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. Esto me pareció una carta de amor del Señor para nosotros. Y qué bueno poderla leer y compartirla. Muy bien. Yo quisiera que tenemos un par de preguntas ya para ir cerrando, pero una de ellas es, ¿cuál es el objetivo final del Señor? Su deseo final. ¿Qué es lo que más el Señor anhela cuando ve a la humanidad y, bueno, estando metidos en más de estos 6.000 años de este conflicto en el que estamos? ¿Cuál es el anhelo, Pastor Oscar? Bueno, pues yo encontré en la palabra de Dios el anhelo del Señor, pues en muchas partes se encuentra, ¿no? En Apocalipsis, de hecho en el trimestre anterior veíamos que el propósito de Dios para su pueblo es que estén con Él, que pasen su tiempo con Él, pero
En el Evangelio de Juan, Ok. capítulo 17, creo que es versículo 24. 24, iba para allá, sí. Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. El deseo del Señor es que estemos con Él Que de hecho, toda la eternidad. si ustedes lo ven, no es más que restaurar lo que antes había. Así es. La historia dice que Adán y Eva se sentaban a conversar con Dios, que habitaban así cara a cara. Y el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que Dios desea y qué es lo que más anhela Cristo? Volver a estar con sus hijos. Restaurar esa relación. Restaurar esa relación. Bueno, una pregunta teológica para los teólogos. Cuando el Señor muere en la cruz, ¿a quién le pagó la deuda? Porque hay una deuda que pagar y la pagó en la cruz del Calvario. ¿Se la paga al Señor? ¿Se la paga a Satanás, el acusador? ¿O se la paga a la ley misma? ¿Cómo podríamos nosotros explicar esto, Pastor José Evangelista? Esa es una pregunta que nos daría para desarrollar un tema bastante amplio aquí, pero mira, la justicia de Dios y su perfección es irrefutable y evidenciable. Sí. Ahora, la ley de Dios, que es justa, tenía unas demandas. Y la misma Biblia dice, el pecado es transgresión de la ley. Correcto. Y la transgresión de la ley conduce a la muerte. O sea que la única manera de evitar la muerte es cumpliendo la ley, vista desde esa perspectiva. Como el hombre violó la ley, la sentencia era una: muerte. Alguien tenía que venir a cumplir las demandas de la ley. Si alguien pudiese cumplir con las demandas de la ley, entonces podría decirse que esa demanda fue satisfecha. Okay. Y es eso justamente lo que Cristo hace. Okay. Él viene, cumple o paga, si se quiere usar esa expresión, las demandas de la ley, y al hacerlo, ahora pone sus méritos, que era lo que explicaba el pastor ahorita, y dice, Sí. ustedes ya no necesitan cumplir con esas demandas, yo la cumplí. Y eso es lo que significa que Él ponga su justicia en lugar de nosotros. Ya usted y yo no tenemos que cumplir la ley para salvarnos. Él la cumplió. Ahora nosotros lo hacemos por amor, no para salvarnos ni para ser cubiertos con la justicia. ¿De acuerdo, Pastor Oscar, con la explicación? Sí, ¿cierto? claro, de acuerdo. Totalmente. La paga del pecado es la muerte, ¿no? Okay. Y Jesús fue el que pagó ese precio. Era inmutable la ley, no podía de otra manera. La ley no cambia. La ley no cambia. Como el carácter de Dios, que no cambia. Así es. Así es. Pastor Oscar, en una frase, ¿cómo usted podría resumir la lección de esta semana? Porque será la última pregunta, Pastor, también evangelista, quisiera que cerráramos de esa manera. Punto central de la lección. Oiga, Pastor, pues ahí me la pone difícil porque yo me traje más bien un parrafito. Bueno, adelante. Eso ayuda, muy bien. Tomado precisamente de la lección, hermanos, que dice, la Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz. Todo por cada uno de nosotros personalmente. Eso me pareció que ese párrafo encapsula lo que estudiamos esta semana. Qué bueno, gracias, Pastor. ¿Y cómo lo diría usted, Pastor? ¿Cuál sería el centro de la lección? Hablando de esa guerra, detrás de todas las guerras, estuve pensando cómo poder resumir, y tal vez lo voy a hacer en una frase simple, pero es ese gran conflicto, esa guerra ya tiene un ganador, y es Cristo y sus fieles. Amén. Amén. Qué bueno eso. Quiero cerrar de esta manera, bueno, primero que todo agradeciéndoles, compañeros, Dios les bendiga, muy amables, diciéndoles que, como el pastor José Evangelista acaba de mencionar, este conflicto ya tiene un ganador, pero el Señor espera que nosotros nos pongamos de su lado, del lado ganador. Y esa es la invitación final que debemos de hacer a nuestra hermandad.
estamos en medio del conflicto y nadie aquí es imparcial. Nadie puede decir, no, es que ese tema no es conmigo. No, o estamos de un lado o del otro. Mi apreciado hermano, amigo que está allí en la lección o que está escuchando en la iglesia, por favor, tomemos partido y tomemos el partido correcto, el partido de Cristo y de la salvación. Queremos decirles que esta ha sido la primera lección, el primer repaso que tenemos de este segundo trimestre en su programa Estudiando para Compartir. Esperamos que lo valoren, lo aprecien, lo compartan y que sea una hermosa herramienta para la edificación cristiana en cada una de las clases, en cada una de las iglesias. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Muchas gracias.